Es evidente que hay una serie de preguntas que genera el hombre por el hecho mismo de su racionalidad y de involucrarse de manera práctica, de manera competente en su entorno vital. ¿Qué es el hombre? ¿Qué me cabe esperar? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el destino de nuestra existencia? ¿Qué significa la trascendencia? Y otros más elementos. Esto, por tanto, brindará la oportunidad para que un tratado de la filosofía como la antropología se dedique justamente a cualificar este tipo de cuestionamientos que tocan la realidad existencial del hombre. Entonces, para tal efecto, quiero invitarlos a hacer un recorrido en torno a algunos elementos que son fundantes y categorías irreductibles de este fenómeno antropológico. En primer lugar, quiero que hablemos del proceso que tiene que vivir el hombre en cuanto a que está sujeto a eventos de masificación, de cosificación, de opresión, que son de alguna forma lo que toca su realidad cotidiana. El hombre es un ser paradójico, al mismo tiempo es un ser prolémico, un ser complejo, que desde su propia racionalidad también encuentra que a veces no tiene la suficiente claridad frente a su propia realidad cotidiana. Por otra parte, pues hablamos de lo que corresponde a las características y funciones elementales del hombre en cuanto que vive cosmogonías muy particulares o cosmovisiones también, una cosmovisión, por ejemplo, política, cosmovisiones religiosas, y en eso se centra una serie de elementos como son los mitos, las leyendas, las etiologías, la misma experiencia religiosa, el fenómeno religioso, el hecho religioso que toca las realidades prácticas de lo que es la vitalidad del hombre, la valoración de la ciencia, el fenómeno de la tecnología, la tecnocracia, la cibernética, que son también eventos que de alguna forma tocan tanto tangencial como complexivamente la realidad del hombre. Por otra parte, abordaremos el tema sobre las clasificaciones de la antropología, en cuanto que podemos hablar de una antropología física y biológica, que es la que plantea desde la etología, por ejemplo, Konrad Lorenz, cuando se refiere al estudio del animal y el estudio del hombre como un ser que está en condiciones físicas, concretas, morfológicamente hablando. Hablamos también del evento de una antropología cultural, entonces recordamos a la Derrida, por ejemplo, a Ernest Cassidy, a Taylor, entre otros, que van a referir a conceptos como, por ejemplo, la transculturalidad, la interculturalidad, el relativismo cultural, por ejemplo, el etnocentrismo y de alguna forma ese tipo de figuras como son, por ejemplo, las subculturas, entre otros. Otro fenómeno que va a ser parte de nuestro referente en la antropología tiene que ver con la visión filosófica, desde esa concepción que se tiene desde el antiguo en cuanto a la mirada noética, y hay algunos autores muy especiales, por ejemplo citaremos a Sócrates cuando se refiere a preguntas fundamentales sobre lo que es el hombre, ¿sí? Ese objeto específico del conócete a ti mismo, el solo sé que nada sé, o la visión de Platón a partir de qué es el hombre desde esa mirada del idealismo y todo lo que refiere a la trascendencia del conocimiento que se explica con el mito de la caverna, o la mirada de Aristóteles cuando dice que el hombre es un animal racional por naturaleza, que el hombre es un ser viviente racional, y también la mirada de Santo Tomás cuando se refiere a que el hombre es una persona humana. Ya son paradigmas mucho más elaborados. Igual también la mirada filosófica desde lo oréxico, desde los sentidos, cuando revisamos, por ejemplo, los planteamientos de Maquiavelo, cuando dice que el hombre es malo por naturaleza, en la búsqueda del poder, el príncipe, o la de Ludwig Feuerbach, por ejemplo, el hombre es el dios del hombre, o cuando Carlos Marx se refiere al hombre que es el conjunto de relaciones sociales y que el hombre es un sujeto de producciones. El caso, por ejemplo, de Federico Nietzsche cuando se refiere a que es el anuncio del superhombre, la voluntad de poder, por ejemplo, o cuando se refiere a Skinner, cuando el hombre es un cuerpo que se comporta. Este tipo de eventos nos van a hacer una referencia muy interesante, una reflexión en torno a lo que es el hombre. Y también hay ciertos eventos que tocan la problemática del hombre, esas implicaciones, por ejemplo, como el fenómeno de lo racial, la parte etnológica, las mezclas de razas, tanto del contexto universal como específico de América Latina y en Colombia también, la superación también de los paradigmas y los estigmas raciales. Así también nos referimos a ese tipo de dimensiones personales a las que se alude en la reflexión antropológica. Por ejemplo, la dimensión de la corporeidad, basándonos en la expresión que muestra al hombre, que es el cuerpo, o la interioridad, que es la necesaria eh, circunstancia que tiene el hombre de volver sobre sí mismo, sobre su mismidad,
o la comunicación como otra dimensión. El hombre no está solo, necesita comunicarse, está en interrelación, en intersubjetividad. Es también la realidad del afrontamiento como otra dimensión. El hombre de por sí está en un constante encuentro con los demás, está abierto a los demás, y esa apertura implica estar abierto no solamente con el otro, como el prójimo, el próximo, el otro en mayúscula, que es la divinidad, la energía superior, está lo otro, que es la naturaleza, el medio ambiente, y está también el otro, que es el mismo, ¿sí? Es el sujeto que se encuentra consigo mismo en su propia interioridad. Está la dimensión de la libertad, esa profunda dimensión de la cual es dueño el hombre, ¿sí? Y sabe muy bien de sus circunstancias, de sus limitantes, en esa conquista de su propia autonomía, de sus decisiones que también traen consecuencias, igualmente de la trascendencia, porque es el ser único que es capaz de darse cuenta hasta dónde llegan sus límites, que puede superar más allá de su propia dimensión humana, de conquistar la cercanía de otro tipo de realidades, del mismo, de trascender, de ir más allá, de dejar huella, de demostrar que puede dejar un legado histórico. Eso implica la trascendencia. Claro, y es un ser en una dimensión de compromiso, porque el hecho mismo de ser un sujeto social implica que está en interrelación con los demás seres humanos, con la naturaleza, con su entorno vital, con la divinidad de la expresión y la experiencia religiosa, y también pues consigo mismo, porque encuentra de alguna forma que él no está solo, que también tiene que encontrarse consigo mismo para darle sentido a su propia existencia. En todo este evento, entonces, nos dedicaremos justamente en este encuentro a revisar lo que significa la antropología, lo que es valioso para un profesional, centrarse por momentos y repensarse sobre sí mismo, sobre la realidad de que lo que circunda, los demás, el próximo, y sentir que sencillamente nos construimos como profesionales porque reconocemos la presencia del otro, reconocemos la presencia del hombre, como que somos seres racionales, como que tenemos voluntad, y sabemos que tenemos que operar para tomar decisiones y cada vez construir nuestro propio proyecto de vida de una manera mucho más argumentativa, mucho más crítica, mucho más proactiva, más creativa y profundamente ética. Bienvenidos, bienvenidos.